Para empezar, ¿qué es una matriz? Este es un arreglo bidimensional que se usa generalmente para describir ecuaciones lineales. Las matrices proporcionan una manera muy rápida de plantear ecuaciones en un circuito. Por ejemplo, el método de mallas por las leyes de Kirchhoff o por la regla de Cramer, como lo vamos a ver a continuación. Para este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es identificar las mallas. Esta es la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Después de eso, elegimos el flujo de corriente, totalmente al azar, no importa si lo quieres de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En la malla 1 yo la elegí para este lado, después en la malla 2 para el mismo lado y en la malla 3 para el lado contrario. Les decía que no importa para dónde elijan el flujo de corriente porque de hecho de eso se trata el método de mallas, para determinar la corriente o la tensión de un circuito. Vamos a resolverlo por la regla de Cramer, entonces lo primero que hacemos es identificar los valores. Nos damos cuenta que en esta malla el flujo de corriente entra por el lado positivo de la fuente, entonces ponemos 3 positivo más 3 que es la resistencia que tenemos después, y si nos damos cuenta esa resistencia está en ambas mallas. Es por ello que lo multiplicamos tanto por la malla 1 como por la malla 2, pero los restamos porque nos damos cuenta que ambos van en sentido antihorario. Finalmente le sumamos la segunda resistencia, que nada más la tenemos en la malla 1, y lo igualamos a 0. Hacemos las operaciones correspondientes para que nos dé como resultado nuestra primera ecuación. Ahora pasamos con nuestra segunda malla y nos podemos percatar que el flujo de corriente entra por el lado negativo de la fuente. Es por ello que iniciamos la ecuación con menos 9. Después sumamos 3 que multiplica tanto a la malla 2 como a la malla 1, pero recordemos que es restando porque ambos van al mismo sentido. Luego sumamos el valor de nuestra segunda resistencia y si lo notan, como la resistencia anterior también está en 2 mallas, entonces se multiplica por la malla 2 más la malla 3. ¿Y por qué se suman? Porque esta vez en la malla 3 tenemos el flujo de corriente en sentido horario y en la malla 2 en sentido antihorario. Es por ello que el signo es positivo. Entonces ya al final igualamos a 0, reducimos los valores para que nos dé como resultado nuestra segunda ecuación. En la malla 3 es el mismo procedimiento, solo que esta vez el flujo de corriente va de izquierda a derecha y entra por el lado positivo de la fuente. Es por ello que es 5 positivo más el valor de nuestra primera resistencia multiplicando, ya sabemos, a la malla 3 y a la malla 2. Y le sumamos el valor de nuestra segunda resistencia, que son 5, y lo igualamos a 0. Resolvemos las operaciones y reducimos para que nos dé como resultado nuestra tercera ecuación. Acomodamos nuestras ecuaciones en forma matricial, en esta parte los valores de la malla 1, los de la malla 2 y los de la malla 3. Y lo multiplicamos por los resultados de cada ecuación. Posteriormente obtenemos el determinante de la matriz A. Sabemos que se multiplica de esta forma y se resta también multiplicando de forma contraria. Y nos da como resultado 154. Después sacamos el determinante de la malla 1 y sustituimos los resultados de la ecuación en la columna de la malla 1 y nos da como resultado 162. Después sacamos el determinante de la malla 2 y pues también sustituimos los resultados en la columna 2. Y nos da como resultado 424. Lo mismo para la malla 3
y sustituimos los resultados en la columna 3 y nos da como resultados 274. Después, para saber el valor de cada malla, simplemente hacemos una división del determinante de la malla sobre el determinante de la matriz. Podemos percatarnos que en la malla 3 nos da un resultado negativo y esto es porque nos equivocamos en la dirección del flujo de corriente. Gracias al método de mallas nos podemos dar cuenta que en realidad el flujo de corriente tiene que ir en sentido antihorario. Un ejemplo de lo que podemos representar con el álgebra lineal y las matrices sobre la electrónica es la parte de las mallas, pero antes les tenemos que explicar lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm consiste en el triángulo que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde podemos encontrar un circuito simple. Acá en esta parte tenemos 10 volts con una resistencia interactuando de 2 ohms. Si aplicamos ley de Ohm, podríamos decir que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente es igual a 10 volts sobre 2 ohms, lo que nos da una corriente de 5 amperes. Bueno, esto es un circuito sencillo, pero una vez que empezamos a avanzar, podemos encontrar otra ley, la cual consiste en la ley de Kirchhoff. Para esto, tenemos ya un circuito más grande donde tenemos un voltaje X y otro voltaje X con resistencias también X, o sea, cualquier número. Lo que enuncia la ley de Kirchhoff es que vamos a ir desde la sumatoria, donde la corriente 1 más la corriente 2 más corriente 3, etcétera, hasta llegar a la corriente enésima, vamos a tener una igualación a cero. Entonces, dicho esto, podemos llegar a lo que son las mallas por las matrices. A continuación tenemos este circuito de aquí arriba, donde tenemos interactuando a dos voltajes, 10 volts y 12 volts, donde intervienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 resistencias. Esto debemos de calcular su corriente que surge por las mallas. Para eso tenemos que determinarlo como matriz en esta forma. A continuación, con lo que mostró mi compañero del circuito, lo primero que tenemos que hacer es visualizar el circuito y determinar un sentido de flujo. En este caso es un sentido de flujo de horario, lo que determina el signo de nuestras resistencias. Donde entra la corriente va a ser positivo y donde sale la corriente será negativo. Bueno, las mallas están denotadas donde los nodos se cierran y a partir de eso establecemos nuestras ecuaciones para el sistema. Los nodos son estas pequeñas bolitas que se ven aquí, donde cierra esta resistencia y esta resistencia. Continuando con lo del circuito, para obtener las ecuaciones, comenzamos con la malla 1. La malla 1 nos sale menos 10 porque sería el voltaje de 10 volts y es negativo porque es el primer signo que se encuentra, como se muestra aquí en el análisis. Después se hace la suma positiva de 310, que es la resistencia, que multiplica a la corriente 1, más 220 de la otra resistencia, que multiplica a la corriente 1 menos la corriente 2. Esto pasa porque hay dos corrientes que pasan a través de esa resistencia, que sería de la malla 1 y de la malla 2. Y se resta de la malla 1 la 2 porque va en sentido contrario de la malla 1. Después de hacer esto se iguala a 0 y se simplifica la ecuación a dos incógnitas en este caso. Para las demás mallas se hace el mismo procedimiento, como se puede ver aquí, y una de las cosas que se puede ver es que las mallas 2 y 3 se encuentran igualadas a 0 porque no existe un voltaje dentro de esas mallas.
¿ok? Después de hacer todas las ecuaciones, colocamos los datos en forma de matriz y le calculamos su determinante. ¿Por qué calculamos el determinante? Porque si esta matriz, su determinante es igual a 0, no tiene una matriz inversa y necesitamos la matriz inversa. Bueno, para acomodar los datos, los acomodamos en la primera columna, la corriente 1, en la segunda columna, la corriente 2, en la tercera columna, la corriente 3 y en la cuarta columna, la corriente 4. Una vez que calculamos el determinante, verificamos que no es igual a 0 y calculamos la inversa de la matriz. Una vez calculada la inversa de la matriz, comprobamos multiplicando la matriz inversa con la original para obtener la matriz identidad. Si nos da la matriz identidad con esta multiplicación, es que es correcto el resultado. Después multiplicamos la matriz inversa por la matriz de los datos de igualación para obtener los resultados. La matriz inversa por los voltajes y nos da como resultado las corrientes, que sería la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2, la corriente de la malla 3 y la corriente de la malla 4.